Bueno, sí. Que el Señor les bendiga una vez más. Damos gracias a nuestro Dios que podemos en esta hora alabarle. Y yo creo que hoy más que nunca, en estos momentos, podemos valorar lo que es el alabar a nuestro Dios. A veces nos olvidamos de ese gran privilegio que Dios nos da, el poder alabarle, el poder darle la honra y la gloria. Yo quiero en esta mañana, en este mediodía, antes que nada, como comentaban al principio, darles la bienvenida a los hermanos, a los hermanos, a los amigos, a todas aquellas personas que están ya conectadas. Reciban un saludo de parte de la iglesia de Zaragoza. Y bueno, pues en esta mañana, en este mediodía, quiero compartir con cada uno de los presentes un mensaje que yo he titulado: a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, incluida la pandemia. Ese es el título que yo le he puesto al estudio del día de hoy. Y bueno, pues yo quisiera que pudiésemos hacer una oración y pedir a nuestro Dios que nos pueda bendecir a través de la palabra que mucho estamos necesitando en estos tiempos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por la gran oportunidad que tú nos das de poder compartir esta palabra para cada uno de aquellos que están conectados a través del internet, a través de la distancia, Señor. Pedimos que tú nos bendigas, pedimos que la palabra pueda ser de mucha bendición, Señor. Ayúdanos, Señor. Aún pedimos que pues la conexión sea buena, Señor, que no haya interrupciones, que no haya dificultades, Señor, que tú nos estés ayudando en este día, Señor. Padre, aliméntanos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues estamos viviendo tiempos difíciles, de eso no hay duda. Creo que hoy más que nunca pues estamos viviendo momentos en los cuales pues el Señor nos está llamando, está llamando a nuestras vidas, no solamente a la iglesia, sino también en general a todo el mundo. Y bueno, si algo podemos estar seguros, algo que yo meditaba en estos días difíciles, pero algo que yo entendía de parte de Dios que pues está muy, muy presente en estos días, en estos tiempos, es que las prioridades de las personas han cambiado. Es decir, nuestras prioridades, las prioridades de las personas han cambiado muchísimo. Por ejemplo, hasta hace unas 2 o 3 semanas atrás, quizá un mes atrás, podemos pensar, pues las personas, quizá sus pensamientos estaban en otro lado. Quizá si nosotros pudiésemos recorrer el tiempo y poder pensar un mes atrás, o sea, 4 semanas atrás, quizá las personas estaban mirando, bueno, voy a ver los Juegos Olímpicos por la televisión. Otros más quizá estuvieran pensando, voy a tener un gran negocio en mi trabajo y voy a ganar mucho dinero de aquí a 2 meses. Algunos podrán haber dicho. Otros más quizá se estaban preparando económicamente para poder comprar algo, algún gusto, algún antojo, pero el día de hoy ya no lo pueden hacer. Otros más quizá se estaban preparando físicamente para una carrera, para un partido, para una competencia de pesas, de fisiculturismo, pero el día de hoy pues ya no pueden hacer eso. Y vemos que las prioridades han cambiado de las personas y aún de cada uno de nosotros las prioridades han sido pues cambiadas. Estaba platicando con una persona, con un hermano allá en los Estados Unidos en la semana y me decía, hermano, fui al supermercado y bueno, pues me decía él, yo pues quería agua simple. Y bueno, me acerqué al pasillo ahí en el supermercado donde estaban las aguas y no había aguas. No había aguas, ni siquiera ni siquiera un paquetito. No había absolutamente nada de agua simple. Y me decía el hermano, qué común era yo llegar cada semana o cada 2 semanas, decía él. Qué común es que yo llegaba y tomaba un paquete de aguas.
Todas las semanas o cada 15 días era algo que se había vuelto normal, algo quizá natural, pero que el día de hoy hace falta. Y me decía el hermano, pero pues ahí mismo en el supermercado llegué a las cajas y pues en las cajas tienen muchos dulces y muchos chocolates, y me decía el hermano, pues a mí me encantan los chocolates. Me gustan todo tipo de chocolates, todas las marcas de chocolates, me encantan, me decía él. Y me decía, y chocolates había. O sea, lo que necesitaba no había, que era el agua. Y lo que me gusta, sí había. Y a veces podemos pensar algo, o sea, a veces no es tanto lo que nos gusta, sino lo que necesitamos, como en estos tiempos. Quizá un mes atrás pudiéramos haber dicho, no me llevo aguas, pero sí me llevo un chocolate que más me gusta. ¿Por qué? Porque no necesito el agua, porque tengo agua en la casa, pero me gusta el chocolate. Pero el día de hoy, las cosas han cambiado. El mundo está de cabeza. Vemos que en pocos días, en pocas semanas, pues este mundo ha cambiado todas las prioridades, y vemos que las cosas están pues sumamente difíciles. En 1933, un escritor, Francis Scott Fitzgerald, escribió una carta a su hija menor, que ya se iba a casar, y consciente de los cambios que venían para su hija, este hombre, Francis Scott, escribió algunas líneas para ella en un poema. Escribió algunas líneas para ella, para su hija. Y en esta carta que él escribe, le dice lo siguiente. Quiero leer una porción de esta carta que este hombre escribió para su hija. Dice: querida hija, estás a punto de iniciar una nueva etapa en tu vida. Por lo tanto, debes considerar que tus prioridades cambiarán. A partir de ahora, las cosas que eran importantes para ti ya no lo serán tanto como otras. Así es la vida del ser humano. Cuando somos niños, le damos más importancia a nuestros juguetes. Cuando somos jóvenes, damos más importancia a nuestra belleza física. Cuando somos adultos, le damos más importancia a nuestro trabajo. Dice, cuando somos mayores, le damos más importancia a nuestra familia. Y cuando estamos enfermos, le damos más importancia a la vida. Y yo quiero quedarme con esto, yo quiero que nos quedemos con esto último que dijo este hombre. Este escritor le decía a su hija, las cosas cambian a través de los años. Y decía él, cuando somos niños, le damos más importancia a nuestros juguetes quizá. Y va pasando el tiempo y el tiempo va avanzando y le damos más importancia a otras cosas que quizá en tiempo anterior no le dábamos tanta importancia. Y decía lo último este hombre, cuando estamos enfermos le damos más importancia a la vida. Y yo creo que como seres humanos pues le damos más importancia quizá a unas cosas que otras. Y vemos que en estos tiempos, amados hermanos, en estos tiempos, muchas de las prioridades en las personas han estado cambiando. Quizá para muchos, quizá personas que se compraron un auto último modelo, un auto de lujo que les costó miles de dólares, quizá el día de hoy no les importa eso. Quizá el día de hoy les importa su salud. Testimonios en Estados Unidos o testimonios como en Italia o en España quizá, donde la gente que tenía mucho dinero ya no le importa el día de hoy el dinero. Ahora le importa su salud, le importa cuidarse. El precio de las mascarillas, que el día de hoy pues está elevado,
Los precios pues están muy elevados y la gente en otros países pues se están peleando por una mascarilla. Quizá algo que pues hace 2 o 3 meses atrás no le dábamos importancia, ahora le damos mucha importancia a eso. Las cosas pierden importancia y otras adquieren mucha importancia para cada uno de nosotros. Yo quiero que en esta mañana podamos analizar un pasaje en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo número 8, en el versículo número 28. Romanos capítulo número 8, en el versículo número 28. Y dice la Escritura, es un pasaje del apóstol Pablo en la carta a la iglesia de los Romanos. Romanos capítulo número 8, versículo número 28, dice la Escritura de la siguiente manera. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una vez más lo leemos, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje de Romanos capítulo 8, déjame darte de manera rápida un pequeñito contexto de lo que de este pasaje. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia, que es la iglesia de Roma. Ahí había muchos cristianos y les escribe muchas cosas. Yo no sé si has leído la carta a los romanos, es una carta muy hermosa. Además es una carta llena de mucha doctrina. Es una carta doctrinal, es una carta que tiene pues muchísimas verdades para cada uno de nosotros. Y déjame decirte que también es una carta pues que está a favor del cristianismo, que está a favor de la fe, a favor de la justificación, a favor de la gracia. Es una carta muy hermosa que escribe el apóstol Pablo. Y bueno, Romanos ha sido llamado el gran libro del Nuevo Testamento. Es decir, ha sido llamado como la joya teológica del Nuevo Testamento. Hay muchísimas verdades. Y déjame decirte también que el capítulo 8 del libro de Romanos es llamado la punta de ese libro, la cúspide de ese libro. Es decir, pues el capítulo 8 nos deja ver el resumen de la vida cristiana. Esa es la idea, el resumen de la vida cristiana. El capítulo 8 es si pudiésemos nosotros resumir cómo debemos de vivir como cristianos. Ese es el capítulo 8. Por ejemplo, voy a decir algunos puntos importantes. En el capítulo número 8, el apóstol Pablo nos dice que la ley del Espíritu produjo vida en nosotros. Él está comparando en los primeros versículos de ese capítulo 8, él está comparando la ley que fue dada por Moisés y la ley del Espíritu. Y está diciendo la ley que fue dada por Moisés, esa ley pues no produce esa justificación que hoy podemos tener en Cristo Jesús. Pero dice, pero esa ley del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo obrando en la vida del cristiano, esa es la manera como debemos de vivir. Después, en ese mismo capítulo 8 nos dice que así como nacimos por el Espíritu, debemos de aprender a vivir por el Espíritu Santo. Debemos de aprender a vivir por el Espíritu Santo. Después, más adelante, en ese capítulo 8, dice la Escritura que los cristianos somos guiados por el Espíritu de Dios.
O sea, los cristianos somos guiados por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Después, más adelante, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, tendremos parte ahí en la gloria, estaremos con Jesús por toda la eternidad y seremos herederos con Cristo. Más adelante, en ese mismo capítulo 8, dice la Escritura, tengo por cierto, decía el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se manifestará en nosotros. O sea, habla de las aflicciones del tiempo presente y dice que no tienen comparación, que no son comparables con la gloria venidera que estará en nosotros. Y después dice que aún la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, después de decir todo eso el apóstol Pablo, en ese versículo, en el versículo 26, nos dice que Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Y después del versículo 26, entonces, en el versículo número 28, el apóstol Pablo nos dice esta gran verdad. Un gran predicador decía que Romanos 8:28 es la almohada de todo cristiano. O sea, cuando tenemos problemas, cuando estamos cansados, cuando estamos atribulados, dice, podemos ir a Romanos 8:28 y descansar nuestra cabeza, y la almohada es Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En otras palabras, está diciendo la Escritura, aquellos que amamos a Dios, aquellos que somos cristianos, aquellos que hemos caminado con Cristo, si tú el día de hoy caminas con Jesús, dice, todas las cosas que nos pasan, dice, nos ayudan a bien. Todo nos ayuda bien, dice la palabra. O sea, quiere decir que en nuestra vida cristiana vamos a pasar cosas buenas y vamos a pasar cosas malas también. Cosas buenas que nos van a pasar y también nos van a pasar cosas malas. Las cosas buenas serán algo dulce para nuestras vidas. Las cosas malas serán momentos amargos. Días difíciles, días buenos. Días complicados, días alegres. Habrá momentos de prosperidad, habrá momentos de pobreza. Habrá momentos de salud, habrá momentos de enfermedad. Habrá momentos de tormenta, habrá momentos de calma. Habrá momentos de comodidad, habrá momentos de sufrimiento. Habrá momentos de vida, habrá momentos de muerte. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, pues de hecho lo dice más adelante, ya tendremos oportunidad de leerlo más adelante, pero en ese mismo capítulo 8 de Romanos dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, el cristiano nunca puede perder. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. O sea, todo lo que nos pasa en nuestra vida, dice la Escritura, todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas que suceden, en otras palabras, todas las circunstancias nos ayudan. Amados hermanos, amados amigos, son tiempos muy difíciles. Yo hacía memoria hace unos días y creo que nunca habíamos estado en una situación así, que nos hubiera tocado en los últimos años. Recuerdo que en el 2009 nos tocó aquí en la congregación la contingencia de esta enfermedad H1N1, la influenza, pero nada que ver con lo que está pasando el día de hoy. ¿Por qué? Porque la influenza H1N1 no paralizó la economía en el mundo como el día de hoy esta pandemia lo ha hecho. O sea, estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles.
A veces podemos inclusive ser tentados a preguntar, bueno, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? ¿O por qué está pasando esta situación? ¿Por qué están pasando este tipo de situaciones? Mira, déjame decirte que según Romanos 8:28, al que ama a Dios, todas las cosas, todas las situaciones, todas las circunstancias, todas las cosas, dice, nos ayudan para nuestro beneficio. Todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Todas las cosas tienen un propósito, como dice la Escritura, pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros, decía Dios al pueblo de Israel. En otras palabras, pues Dios tiene buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque al que le ama, todo es para bien. Mira, por el contrario, al impío todo le va para mal. Todo le resulta mal. Todas las cosas son malas para el impío. ¿Por qué? Porque no aprende a depender, porque no sabe depender de Dios, porque no ama a Dios con todo su corazón. No ama a Dios con todo su corazón. Recordamos, por ejemplo, el caso de Job. Job, dice la Escritura, en un momento de una manera repentina, y es algo que en cierta manera pues también pues es una enseñanza para nosotros. Job de manera repentina pues perdió todo, perdió sus posesiones, perdió su riqueza. Y no solamente perdió eso, perdió su familia, pero también perdió su propia salud. Aún agarraba un tiesto, dice la Escritura, un pedazo de, pues como un pedazo de piedra, algo con que rascarse la piel, porque la había, pues tenía pues una enfermedad aún en toda su piel y lo perdió todo, perdió las cosas materiales, perdió todo. Así como el día de hoy muchas personas, mira, allá en muchos países la gente ha perdido miles de dólares, millones de dólares de un momento a otro. En las acciones, las bolsas de valores se han ido a pique, mucha gente ha perdido de un momento a otro todo. Job fue un hombre que perdió todo de un momento a otro, hasta su propia salud. Y de repente, dice la Escritura, acompáñame a Job capítulo 2, versículo número 9. Job capítulo número 2, en el versículo número 9. Dice la Escritura, Job capítulo número 2, versículo número 9, dice la palabra: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Le dijo. Y dice la Escritura, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Y el versículo 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjate lo que dice la Escritura, o sea, Job había perdido todas las cosas. Y dice que su mujer se levanta aún en contra de él y le dice, ¿aún retienes tu integridad, Job? O sea, todavía estás dispuesto a ser íntegro, todavía estás dispuesto a ser santo, todavía estás dispuesto a guardarte después de todo lo que te ha pasado. Y le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, aún la propia esposa de Job le está diciendo, ya, pues maldice a tu Dios. Maldice a Dios y ya muérete. Ya termina con esto. Y Job le responde sabiamente, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. O sea, como una mujer tonta, como una mujer que no piensa, como que le dice a su esposa, has hablado como una mujer que no ha pensado, como una mujer que no piensa, y le dice una gran verdad, Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, amados hermanos y amigos, o sea, Job le dio a entender a su esposa algo.
Job le dijo algo a su esposa muy cierto. Le dijo, mujer, o sea, Dios está en control. Dios tiene el control de las cosas buenas y de las cosas malas también. A veces pensamos, amados, que Dios solo tiene el control de las cosas buenas, pero que Dios no tiene el control cuando nos pasan cosas malas. Pero le dice Job a su esposa, recibiremos de Dios el bien. Fíjate, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, por cuanto es Dios, ¿acaso Él no puede castigarnos? ¿Él no puede enviarnos algo que nos corrija? Claro que sí. Dios tiene el control de todo lo bueno, pero también Dios tiene el control de todo lo malo. Y déjame decirte que según pues este principio que estamos viendo, Dios tiene todo el control de esta pandemia. Dios tiene el control de esta situación. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano. Él es un Dios soberano. Y Él tiene el control absolutamente de todas las cosas que están pasando en estos momentos. Romanos 8:28 no significa que no va a pasar nada que nos lastime. Cuando dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, no significa que no nos vaya a pasar nada malo. Tampoco significa que no nos va a pasar nada que no nos guste. O sea, lo que significa entonces Romanos 8:28 significa que todas las circunstancias que nos vengan, todas las circunstancias que vengan a la vida del cristiano, será para el bien, será para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Las noticias, amados, en estos últimos días, en estas 2 semanas, por lo menos aquí en nuestro país, aquí en México, pero las noticias son aterradoras. Las noticias son terriblemente malas alrededor del mundo. O sea, la economía está por los suelos. El dólar está por los cielos. El precio del petróleo está tan bajo que la semana pasada un barril de agua valía más que un barril de petróleo. Las bolsas de valores desplomándose. Y los enfermos y los muertos por esta pandemia del coronavirus se cuentan por miles en todo el mundo. Se cuentan por miles. Es más, mira, cada vez las cosas pues se ponen más cercanas para nosotros en México. O sea, podemos ver que en nuestro país aún esta situación está pues aumentando. Muchos países están luchando ya con esta pandemia. Muchos países están luchando contra esta enfermedad. En nuestro país pues ya cada vez más se escucha esto. En los hospitales, hermanos que son enfermeros nos han dicho, ¿es real? ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? ¿Hay muertos? ¿Hay enfermos el día de hoy por esto? Familiares de hermanos que el día de hoy tienen personas cercanas y que es una realidad esto. Y mira, todo esto podemos decir, bueno, ¿qué tendrá de bueno todo esto? ¿Qué tendrá de bueno todo esto? Déjame decirte, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las circunstancias, todas las situaciones son para bien. O sea, si tú eres alguien que ama a Jesús, si tú eres alguien que estás caminando con Él, déjame decirte que toda la situación, aún esta situación, aún déjame decirte que el hecho de no reunirnos, de no podernos reunir, aún esto, pues es para nuestro bien como cristianos. Todo esto es para nuestro bien. Todo esto tiene que ver para nuestro bien y nunca para nuestro mal. ¿Por qué? Porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana 10 puntos por los cuales podemos decir que Dios está obrando a través de esta pandemia. 10 puntos que podemos decir Dios está obrando para nosotros, para bien. Las cosas que están pasando son para nuestro bien como cristianos y puedo decirte que Dios está en control de todo esto. Dios tiene el control
de todo esto. 10 puntos que yo te quiero decir en esta mañana que nos recuerdan que Dios sigue en su trono y Dios está obrando y Dios tiene todo bajo su control. Y voy a ir desglosando de manera sencilla los 10 puntos, porque son bastantes, son 10 puntos, pero vamos a ir viendo cada uno de los puntos, cada uno de las situaciones, y vamos a ver cómo para nosotros como cristianos, pues es algo que aún está obrando para el bien de nosotros. Primer punto que quiero yo decir en esta hora, el primer punto es: Dios está obrando a través de esta pandemia. ¿Por qué? Porque nos recuerda, número uno, la realidad de la muerte. El primer punto es: Dios nos está recordando la realidad de la muerte. Mira, déjame decirte algo importante. Y es algo que nosotros también debemos de recordar y debemos de entender. O sea, la gente el día de hoy está espantada. Las personas están espantadas. ¿Por qué? Porque si tú te pones a mirar casos como China, como Estados Unidos, Italia, España o muchos otros países, pues, o Ecuador ahorita, ahí los hermanos de Ecuador, la gente en Ecuador, pues está sufriendo el día de hoy. O sea, están sufriendo porque los muertos los tiran en las calles. O sea, son escenas muy fuertes, son escenas muy desgarradoras. ¿Por qué? Porque los cuerpos, se cuentan por miles. Son miles los muertos. Pero déjame decirte algo, o sea, todo el tiempo la muerte ha estado en la humanidad. O sea, desde muchos años, mira, son más los abortos que ha tenido Estados Unidos. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar los muertos por el coronavirus y los muertos por los abortos, o sea, los abortos han sido algo que ha sido, pues, mayor en número. O por ejemplo, pues, los enfermos por la diabetes. O por ejemplo también la gente que muere en accidentes automovilísticos. En otras palabras, muertos, la muerte siempre ha estado en nosotros. La muerte siempre está en nosotros. Ahora déjame decirte otro punto. Como cristianos, siempre estamos en contacto con la necesidad. Siempre andamos en velorios, siempre andamos en hospitales, siempre andamos mirando ahí a las personas necesitadas, a las personas enfermas, visitamos a los enfermos, etc. O sea, para nosotros como cristianos esta situación de la muerte quizá pues no nos espanta, porque de alguna manera sabemos algo. Pues la muerte no es el final para el cristiano. La muerte es un punto intermedio. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza que estaremos con Cristo. Pero para el impío el día de hoy, pues esto le recuerda la muerte. Y también entendemos algo, o sea, la muerte se hace más real en estos tiempos. O sea, en tiempos como estos de contingencia sanitaria, la muerte se hace más real en medio de las personas. Y con todo esto, Dios nos recuerda, algún día vamos a morir. O sea, no tenemos la vida comprada. No tenemos la vida comprada, ninguno de nosotros. Todos, cristianos y no cristianos, algún día vamos a morir. Algún día vamos a morir. Y bueno, si eres una persona que nos estás viendo en este momento y tú no eres una persona que camina con Dios, déjame decirte algo, tú estás jugando con la muerte el día de hoy. Porque cada vez más en nuestro país van a pasar los días y van a pasar las semanas. De aquí a 8 días va a haber miles más de infectados en nuestro país. Y déjame decirte que si tú no te vuelves a Dios, tú estás jugando con tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás jugando con la muerte. Tú dices, no me entrego a Dios. Pero cada vez veremos las muertes más cercanas. Cada vez veremos las muertes más cercanas a nosotros. Cada vez nos vamos a enterar, si las cosas no paran en nuestro país, así como en Estados Unidos y en otros países que el día de hoy es un caos completo, cada vez la muerte se acercará a nosotros. Cada vez la muerte se hace más real. Y esto nos recuerda, ninguno de nosotros somos eternos en esta tierra. Mira cómo es algo impresionante, un virus
que no lo podemos ver a simple vista, que no lo vemos porque no lo podemos ver con nuestros ojos normales. Necesitamos un microscopio para ver ese virus, pero un virus que no podemos ver ha paralizado a casi toda la humanidad. A casi toda la humanidad. Y esto nos lleva a pensar que somos muy frágiles. O sea, nos lleva a pensar, nos recuerda cuán frágiles somos, o algo muy pequeñito que ni siquiera vemos es capaz de llevarnos a la tumba. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos nosotros preparados para esto? En el Salmo 90, versículo número 4, por favor. Salmo 90, versículo número 4, es un salmo de Moisés, es un canto de Moisés de hecho. Y nos recuerda, pues de alguna manera, la fragilidad de la vida y lo transitorio de la vida. Y dice la Escritura, en el Salmo número 90, en el versículo número 4, nos dice lo siguiente. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Y dice el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es un texto que el Salmo 90 es un texto que nos recuerda algo. Estamos de paso. O sea, dice aquí Moisés, está diciendo, pues nuestra vida es como un pensamiento. O sea, pensamos algo y se nos va, o sea, se nos olvida ya. Así es la vida del hombre. Hoy estamos aquí y mañana ya no estamos. Y esto, si somos cristianos, pero aún si no fueras cristiano, pues de todas maneras, esto nos recuerda algo. La muerte está cerca. La muerte siempre ha estado ahí cerca. La muerte, pues tarde que temprano va a llegar. Y dice la Escritura, somos como la flor, somos como la hierba. Hoy estamos y mañana ya no estamos. ¿Cuánta gente del día de hoy con todo esto que está pasando, cuánta gente está muriendo? ¿Cuánta gente que tenía sueños, que tenía ilusiones, gente pues que tenía ciertos planes, el día de hoy ya no está? Ya no está. Estaba yo leyendo en la semana un guitarrista de un grupo musical, un hombre ya de cierta edad, tenía más de 50 años. Este hombre pues tenía planes de un concierto para este mes de abril. Y pues ahí en Alemania, pues él estaba ensayando, pero le dio el COVID-19, el coronavirus. Y de ahí se fue al hospital y en 2 o 3 días este hombre murió. Y bueno, podemos pensar, así es la muerte. Hoy estamos, mañana ya no estamos.
Y todo esto nos viene a mostrar a cada uno de nosotros la fragilidad del hombre, que la muerte está rondando nuestras vidas, que la muerte está ahí presente siempre y que debemos nosotros de vivir nuestras vidas, nuestros corazones deben de estar siempre al pendiente de que debemos de vivir para Dios cada momento de nuestras vidas. Déjame decirte, van a pasar los días y se van a escuchar más muertes. Van a pasar los días y se van a escuchar todavía más muertes. Y esto nos debe de llevar a ¿qué? A buscar a Dios con todo nuestro corazón. El Salmo 57, por favor, versículo número 1. ¿Qué debemos de pedir a Dios? Salmo 57, versículo número 1. Dice la Escritura: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas, me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Esta debe ser la actitud de nosotros. Esta debe ser nuestra actitud. Señor, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, dice. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Amados hermanos, amados amigos, los quebrantos están pasando. El quebranto está aconteciendo, el quebranto está sucediendo el día de hoy en este mundo. El quebranto ha venido a este mundo, el quebranto ha venido a los países, y dice la Escritura, debemos de pedir a Dios: Señor, líbrame, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de mí. Y mira, sabemos algo como cristianos, aún todo lo que está pasando, decíamos, pues esto nos lleva a pensar que somos frágiles, que que no somos eternos, que somos finitos aquí en esta tierra. En Italia estaba también leyendo en estos días, pues que los médicos han dicho, creo que también en España, pues los médicos pues deben de decidir quién vive y quién muere. No tienen los ventiladores estos que han sonado en estos días para ayudar a las personas a respirar. Y los médicos tienen que decidir a quién le ponen el ventilador porque no tienen suficientes ventiladores. El gobernador de Nueva York, allá en Estados Unidos, igual, pues en una conferencia de prensa dijo: miren, no tenemos suficientes ventiladores, díganme ustedes a quién le pongo el ventilador. O sea, ¿quién va a vivir y quién va a morir? ¿A quién? ¿Cómo quieren que decidamos? Decía el gobernador. ¿Cómo quieren que decidamos? O sea, ¿a quién le damos el ventilador? ¿A quién no le damos el ventilador? Amados, nuestra vida es pasajera. Nuestra vida, tarde que temprano, acabará. Y es importante, pues, que estemos a cuentas. ¿Qué más? Punto número 2. ¿Cómo obra esta pandemia para bien para nosotros? Bueno, el punto número 2 tiene que ver con esta situación, esta pandemia que estamos viviendo. Nos lleva o nos está llevando a Dios a través de la oración y a través de la palabra de Dios. En otras palabras, esto que está pasando nos lleva a orar y nos lleva a leer más la palabra. Definitivamente creemos que estos tiempos son tiempos para buscar a Dios. Son tiempos que entendemos que debemos de leer la palabra y que tenemos más tiempo para leer la palabra, para meditar en ella, para buscar a Dios en oración, para examinarnos a nosotros mismos, tiempo para reflexionar en Dios, tiempo para estudiar más la palabra. En lo personal, había desde hace un par de meses atrás, tenía pensado el estudiar algunos puntos específicos de la Biblia para algo que pues yo quería hacer, yo quería compartir. Y bueno, pues estos días me han servido de alguna manera para pues hacer algo que no había podido hacer. Y poder un poquito pues dedicar tiempo a esta situación, a leer un poco más, a estudiar un poco más, a leer un poco más de libros. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues no habíamos tenido el tiempo. Y pues entendemos que son tiempos, ¿para qué? Para buscar a Dios. A través
de la oración y a través de la palabra de Dios. Fíjate que es algo muy curioso porque cuando teníamos las reuniones aquí y teníamos este lugar lleno y todos los lugares llenos y la gente venía, las personas venían, pues las personas a veces se acomodan en una reunión. Y dicen, bueno, pues me dan la palabra bien, me dan la palabra desglosada, me dan la palabra desmenuzada, cantan, ahí las alabanzas, etcétera. O sea, prácticamente todo lo damos digerido y a la boca. Pero ahora Dios te dice, ahora busca tú, ahora búscame. Es decir, ahora Dios nos deja la responsabilidad de buscarle de manera personal, nos da la responsabilidad de buscarle de una manera más intensa, de buscar a Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno, a través de todos los medios de gracia. En el Salmo 78, versículo número 34, que es un salmo donde Dios pues le hace ver al pueblo de Israel que le buscaban solamente porque les venía la prueba. En cierta manera le buscaban por conveniencia a Dios. Fíjate lo que dice Dios. Salmo 78, versículo número 34. Dice la palabra, si los hacía morir, Salmo 78, versículo 34. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Fíjate, versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. O sea, cuando venía mortandad en el pueblo de Israel, los israelitas buscaban a Dios. Dice, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Y el Dios Altísimo, su Redentor. Fíjate, dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Y el Dios Altísimo, su Redentor. O sea, vemos algo importante. O sea, así como a los judíos les pasaba, si Dios enviaba mortandad, ellos se volvían a Dios. Y hoy vemos que está pasando algo parecido. Y apenas empieza. Yo honestamente no creo que la obra de Dios haya terminado con todo esto. Creo que apenas estamos empezando. Apenas esta pandemia está ablandando todavía los corazones, porque es muy triste, amados, pero a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las situaciones, todavía hay gente muy dura. Todavía hay gente que no cree, todavía hay gente que está muy dura, todavía hay gente que no quiere buscar a Dios, pero yo creo que esto apenas está empezando. Y dice la Escritura, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Yo creo que van a venir tiempos y van a venir semanas en los cuales la gente va a empezar a buscar a Dios. Debemos como iglesia de buscarle a Dios. Debemos de tener tiempo para estar en su presencia, debemos de tener tiempo para orar, debemos de tener tiempo para pedir a Dios por la gente que está muriendo, o sea, la pobre gente que está el día de hoy muriendo en los hospitales, pero también pedir por nuestras familias, pero también pedir por la iglesia para que Dios nos levante. Son tiempos de buscarle. Dios ha parado el mundo. Dios ha parado esta humanidad. Las calles están desiertas. Las calles están vacías. Las calles pareciera que pues no hay nadie. Porque Dios nos está diciendo, búscame. Búscame. Y es importante tomar el llamado de Dios. Dios nos está diciendo, búscame. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de meditar en ella, es tiempo de orar, es tiempo de estar buscándole. Y como dice la Escritura en este salmo, buscar solícitos a Dios. Punto número 3. ¿Qué más
¿qué otro beneficio nos ha traído esto? ¿Y qué otra cosa que puede ser buena para nosotros en este tiempo? El punto número 3 tiene que ver con esta pandemia ha ocasionado también, y lo hará también, lo creemos firmemente, ocasionará puertas para ir y compartir el Evangelio. O sea, son momentos de dar testimonio. Es cierto, quizá no vamos a salir a la calle. O sea, no se trata de exponernos, no se trata de ser imprudentes, pero ¿a qué me refiero con dar testimonio? Primero con nuestras vidas. O sea, son tiempos que se van a abrir para que se comparta la palabra de Dios. La semana pasada, de hecho una hermana de otra congregación me llamó, mandó un mensaje diciendo que una de sus vecinas pues se había enterado que ella era cristiana y le dijo, quiero que vengan y me prediquen a mi casa. O sea, eso fue hace 8 días. Y finalmente, pues un grupo de hermanos o unos hermanos tuvieron la oportunidad de ir a verla. Escuchó la palabra ella, escuchó la palabra su familia y ella quiere seguir escuchando. Otra hermana la semana pasada, el pasado domingo, pues ella dijo, pues no me puedo congregar, voy a ver la predicación. Se conectó a la predicación en su casa, pero puso una bocina en la ventana de su casa para que la gente escuchara la predicación ahí en su cuadra. Y algunos se burlaron. Pero nos decía la hermana, llegó una de sus vecinas en la tarde, hace 8 días en la tarde, y le tocó y le dijo, oiga vecina, escuché lo que usted puso. ¿De dónde es? O sea, me llegó lo que dijeron. Quiero escuchar más. Amados, son tiempos en los cuales se abrirán puertas. Y por eso Dios quiere que entendamos que debemos de estar preparados. Decía un predicador, la sal debe de salir del salero e ir a la comida. Si no, no sirve para nada la sal. O sea, ¿para qué queremos la sal en nuestra casa? Pues la tenemos en un salero para echarla en la comida e ingerir la comida. De la misma manera, decía este predicador, así la iglesia debe de salir del salero. O sea, debemos de salir del salero e ir a la comida. Es decir, debemos de salir de la iglesia e ir a las personas. No lo vamos a hacer ahorita quizá, pero llegará el tiempo en el cual Dios abrirá las puertas. Así como Dios lo ha estado haciendo, así como Dios ha estado tratando con el corazón de las personas. Y estos días malos traerán como consecuencia la salvación de las almas. Estos días terribles, estos días malos que están pasando, estos días de enfermedad definitivamente traerán como consecuencia que la gente pueda sensibilizar el corazón. Ese debe ser nuestra oración, que la gente sensibilice su corazón, que la gente entienda que esto viene de parte de Dios, que la gente entienda que son tiempos donde Dios está juzgando al mundo, porque así está pasando. Dios está juzgando a la humanidad. Dios está juzgando a todas aquellas personas. Mira, Dios, como te decía, creemos en la soberanía de Dios y creemos que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Dios está tratando, Dios está trayendo. Hay una persona que yo conozco de tiempo atrás, ya tiene algunos años que conozco, y ha sido una persona que ha estado buscando, pero no ha buscado del todo. Ha sido una persona, la Biblia le llama los tibios, ¿no? Una persona pues que no se quiere comprometer, pero tampoco se va al mundo. Y apenas estas semanas, hace 2 semanas, me dijeron, oye, fulanito de tal, ¿qué crees? Que empezó con tos y con un poco de fiebre. Y se espantó. Se espantó y pues rápidamente pues le dijo a su esposa y pues nos decía a nosotros, pues hermanos, oren por mí. Ahora sí. O sea, son tiempos de que la gente ahora sí quiere. Y yo le decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te está pasando? Hermano, tengo fiebre. Hermano, tengo tos y no me he sentido bien, etcétera. Estaba espantado. Y fue al doctor, le dijeron, creo que no le hicieron la prueba, no sé, pero se metió a su casa y no ha salido de su casa. No sale.
Prefiere que la esposa vaya a comprar la comida porque él no quiere salir. Está espantado. Y yo le decía, tienes que buscar a Dios. O sea, son tiempos en los cuales debemos de estar sensibles, debemos de ver la necesidad de la gente. Y mira, la gran comisión, esa gran comisión de Mateo que Jesús encomendó a los discípulos y que es una comisión para todos y cada uno de nosotros, esa gran comisión no se debe de pausar. No debemos de parar la gran comisión. Aún en estos tiempos debemos estar orando por los impíos. Aún en estos tiempos debemos estar orando por la gente que no se entregaba a Dios. Aún en estos tiempos debemos de estar orando por aquellas personas que nunca se quisieron arrepentir y que el día de hoy están siendo tratadas por Dios. Mira, yo también confío en algo. Yo estaba pensando en algo. Todo esto, si esto es para que la gente venga, que así sea. Y yo te aseguro que mucha gente que aún vino a estos lugares, que un día escuchó la palabra y que se fueron amando el mundo, van a regresar. Van a regresar. Y si esto podemos decir, si esta pandemia, si esta situación que estamos viviendo traerá como consecuencia que la gente se salve, que así sea. Que así sea. No estamos diciendo que está bien que la gente muera, no. Estamos diciendo, si Dios en su infinita misericordia ha planeado que a través de esto la gente se vuelva a Él, que así sea. Que Dios trate con las personas. Punto número 4, ¿qué más? ¿Qué ha estado pasando también en estos días? Otro punto que ha estado pasando. La pandemia, el punto número 4 es, la pandemia nos ha hecho y ha hecho a mucha gente despegarse de los ídolos de este mundo. ¿A qué me refiero con esto? Mira, estos días, definitivamente hemos dicho, estos días son días para examinarnos. Han sido días para vernos a nosotros mismos, para ver cómo estamos con Dios, como cristianos, para pues estar más pegados con Cristo, para estar más cerca de Cristo y para ya no tener nada que ver con este mundo. Pero para los impíos, ¿sabes qué ha estado pasando? Algo que ha estado pasando en estos días. Para los impíos, Dios les está quitando todos sus ídolos. Es algo bien hermoso. Te voy a decir por qué. Porque mucha gente nunca quiso dejar sus ídolos. Y hoy ni siquiera somos nosotros. Ni siquiera es la mamá que tanto le decía al hijo, hijo, por favor, mira, ya no vayas el domingo a tu partido de fútbol, ven a la reunión conmigo. No, mamá. Ni siquiera son los papás. Ni siquiera somos nosotros. Dios ha dicho, no hay nada. Ahorita voy a leer unos textos, pero déjame decirte algo antes. O sea, esta situación ha sido como una escoba para barrer los ídolos de todas las personas. De todas las personas. El fútbol se ha parado. O sea, casi todas las ligas de todo el mundo están paradas el día de hoy. Decía el presidente de la FIFA, el presidente de la organización más grande del mundo en el fútbol, decía este hombre, el presidente de la FIFA, nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, nunca habíamos parado el fútbol en todo el mundo. Separaron los partidos de la liga en México, separaron los partidos de la liga en Estados Unidos, se han parado las ligas en Europa, mucho dinero que hay ahí, muchos millones de euros, de dólares que se manejaban en Europa. Todo se ha parado, los jugadores se han tenido que rebajar su sueldo. No hay partidos el día de hoy, o sea, tú no puedes sentarte el día de hoy domingo, tú no puedes sentarte a ver un partido de fútbol en vivo. No hay. Y para la gente que le gustaba el fútbol, Dios dijo, no hay fútbol ahorita. No hay.
O sea que no hay pretexto de decir, ay, no voy a la reunión porque va a haber la final del campeonato, va a haber el partido de fútbol. No hay nada de eso. El béisbol se acabó. No hay boxeo. No hay carreras de autos. Millones de dólares han perdido porque ya no hay carreras de autos ahorita. ¿Tú te imaginas la derrama económica con todo este tipo de deportes? Los Juegos Olímpicos de este año se han cancelado ya. O sea, Dios quitó el deporte ya. No hay deportes. Ya no hay deportes. Oh, es que voy a ir a la carrera de no sé cuántos kilómetros, de no sé cuántas millas, voy a ir. Pues ya no hay carreras tampoco. Para aquellos que les gustaba, no, me voy a ir al centro comercial, voy a ir ahí a ver los aparadores, voy a ver la moda, voy a ver, tomarme una nieve al centro comercial. Se han cerrado. Ya no hay centros comerciales. Aquí en México, por lo menos esta semana, se cerraron ya los centros comerciales. O sea que si tú quieres ir el día de hoy, me voy a comprar una ropa, unos zapatos a la tienda tal del centro comercial, no hay nada. O sea, ni siquiera para salir. Los cines están cerrados. Los teatros están cerrados. Para la gente que le gustaba la música, están cerrados. No hay conciertos de música, no existen ya, no hay conciertos de música. ¿Por qué? Por la pandemia. No hay ya conciertos. Dios en su provisión ha dicho, voy a quitar todo. La gente que le gustaba los conciertos de música, de toda clase de música, ya no hay conciertos ahorita. O sea, esto ha parado los conciertos de música. Para aquellos que dicen, no, yo me voy al gym, los idólatras de su cuerpo. Bueno, los gimnasios están cerrados también. Ya no hay donde hacer ejercicio. Bueno, es cierto, la gente puede hacer ejercicio en su casa, pero para aquellos que les gustaba ir al gym, ya no están abiertos. La economía, decíamos, está colapsada. Para aquellos que su ídolo era el dinero, están desesperados. Es más, en nuestro país, apenas hace unos días, se dijo, y las cerveceras dijeron que este mes de abril no va a haber cerveza. O sea, hasta eso Dios ha quitado a los impíos. Dios ha quitado todo. Y lo peor es esto. Que aún cuando la gente no le gustaba venir a las iglesias, pues Dios ha dicho, ni las iglesias van a estar abiertas. O sea, no hay nada. No hay nada. Y yo pregunto, ¿qué más espera el hombre? ¿Qué más está esperando el hombre? Esto ha traído, Dios ha derribado los ídolos. Mira, vamos a ver unos pasajes, la verdad, muy interesantes. Jeremías 51, por favor, versículo 47. Jeremías capítulo 51, en el versículo número 47. Fíjate lo que dice la escritura. El profeta Jeremías, o sea, hablando una profecía de parte de Dios, algo que vendría en los tiempos futuros. Dice la escritura, Jeremías 51, versículo número 47. Dice, por tanto, he aquí, vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia. Por tanto, he aquí, vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia. Y toda su tierra será avergonzada. Y todos sus muertos caerán en medio de ella. Babilonia en la Biblia es figura de la falsa iglesia. Es figura de la apostasía, Babilonia.
es figura de, pues, de los falsos profetas. Pero también en Apocalipsis es figura del mundo. Es figura de la mundanalidad, de aquello que no tiene a Dios. Pero fíjate lo que dice. O sea, dice, he aquí vienen días, dice Dios, en que yo destruiré los ídolos de Babilonia. Y yo pregunto a los presentes, ¿no ha sido Dios, acaso Dios no ha destruido los ídolos? Todo lo ha destruido Dios. Dios ha parado todo. Dios ha parado todas las cosas. Todo ha sido parado ya. De tal manera que lo que a la gente le gustaba, y cuántas veces la gente menospreciaba a Dios, no solamente en México, en todo el mundo. Todo lo ha parado Dios. Dios ha destruido todo. Dios ha destruido todo. El presidente de un club de fútbol de aquí de México, uno de los clubes más importantes de México, de fútbol soccer, decía hace unos días también, la situación es difícil económica, no vamos a soportar mucho, y si la contingencia no termina en abril y se extiende a mayo, dice, o sea, el club va a quebrar por completo. No puedo, decía él, no puedo sostener a jugadores, no puedo sostener al cuerpo técnico, no puedo sostener al personal administrativo, no puedo sostener a las personas que trabajan en el estadio, que les pago un sueldo. O sea, nos vamos a ir a la ruina, decía él. Y él decía, por favor, ayúdenme. Imagínate. O sea, el presidente de un equipo diciendo, ayúdenme. No hay. Dios dice, yo destruiré los ídolos de Babilonia. Los artistas están en sus casas y algunos hasta enfermos están. O sea, varios artistas están enfermos. Varios artistas que cantaban, que con su música llenaban de odio, de lujuria los oídos de los jóvenes, hoy están en cama. Están enfermos. Dice, en aquel día yo destruiré los ídolos de Babilonia. Y dice además Jeremías, y toda su tierra será avergonzada. Toda su tierra será avergonzada. ¿No es acaso lo que estamos viviendo? ¿No es acaso la vergüenza la que cubre a muchas personas, a muchos países? Están avergonzados. Mucha gente ha sido avergonzada. Mucha gente en su soberbia, mucha gente en su altivez, el día de hoy está siendo avergonzada por esta situación. Y dice, y termina Jeremías, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Y todos sus muertos caerán en medio de ella. Habla de muertos cayendo. Contaban que en España, por ejemplo, un país donde hay mucho adulto mayor, decían que la gente de los hospitales entraba a las casas y encontraba a los muertos ahí. En Ecuador está pasando lo mismo. Un hermano me decía en Estados Unidos, me decía él, conozco un asilo de ancianos, todos murieron. Todos los ancianos murieron. Todos. Ya eran gente mayor, gente de 70 y tantos años, todos murieron. Quedaron ahí tirados. ¿No es lo que dice Jeremías? ¿No es Jeremías hablando a nosotros y todos sus muertos caerán en medio de ella? Pero fíjate lo que Dios iba a hacer, a destruir todos los ídolos. Isaías capítulo 2, versículo 17, también nos dice algo. Isaías en el capítulo número 2, versículo número 17,
dice la Escritura, la altivez del hombre, dice, será abatida. La altivez del hombre será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. Y todo esto también se está cumpliendo. Isaías profetiza ahora a nosotros y nos dice el profeta, dice, la altivez del hombre será abatida. La soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y dice al final del versículo 18, y quitará totalmente los ídolos. Dios ha prometido quitar los ídolos. Todo aquello con lo cual la gente decía, esto está en mi corazón. Yo no quiero a Dios, yo quiero esto en mi vida. Pues Dios ha quitado uno, otro. Dios ha empezado a quitar. Dios ha empezado a cortar los ídolos. Dios ha empezado a cortar con todo aquello que a la gente le gustaba. Y que por esa causa, ellos no buscaban a Dios. Un joven le decía a su mamá, pues aunque sea, pues me iba con mi novia, pero pues ahora ya no me dejan verla. Pues hasta eso. Y Dios está llamando a las personas. Ya te quité todo. Ya no tienes nada. La pregunta es, ¿qué espera el hombre entonces para volverse a Dios? Para aquellos que su ídolo aún eran las reuniones, ¿no? Ay, es que yo sin las reuniones y era su ídolo. Pues ya no hay ni reuniones. Y Dios nos está haciendo depender de Él completamente. Que le busquemos y que quitemos todo aquello que está estorbando en nuestro corazón. Oseas capítulo 14, versículo número 8. Dice la Escritura, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo número 14, versículo número 8, dice la Escritura lo siguiente. Dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Qué dice la Escritura? Dice, Efraín dirá, Efraín pues es figura del pueblo de Israel. O sea, Oseas profetiza contra Israel y le dice, pues Israel va a decir, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve mi ídolo? Dios ha estado quitando los ídolos. No hay nada. Dios nos dice, no hay nada. Y mucha gente está desesperada. Ya no hay nada. Y Dios está tratando con cada una de las personas. Punto número 5. El punto 5. ¿Por qué esta pandemia nos ayuda a nuestro bien a los que amamos a Dios? Porque esto nos aumenta la fe. Pues el punto 5 es, pues la pandemia aumenta nuestra fe en Dios para cuidarnos y para guardar nuestras vidas. O sea, la pandemia hace que nuestra fe sea más real, que nuestra fe crezca. Acuérdate que nuestra fe es puesta a prueba cuando las circunstancias cambian. Es ahí cuando viene la fe. Y yo creo que la fe de todos nosotros, de todas las personas, esta fe está siendo probada. Ha venido un momento en el cual como iglesia nuestra fe está siendo probada.
Nuestra fe está siendo probada en estas circunstancias. Y te voy a decir por qué. Porque, mira, si existiera una vacuna, o sea, si hoy ya la gente tuviera una vacuna contra esta enfermedad, el coronavirus, si existiera una vacuna ya, pues la única manera de sentirnos seguros, ¿cuál sería? Pues obtener la vacuna. O sea, así de fácil. Y se acaba el problema, ¿no? O sea, si hoy algún país o algún presidente anunciara, ya tenemos la vacuna, aquí está, ya está aprobada, es oficial, es abierto ya, la vacuna ya se hizo. Pues qué fácil, ¿no? Buscamos la vacuna y nos sentimos seguros. Pero, ¿cómo sería sentirnos seguros en medio de la incertidumbre? ¿Cómo sería sentirnos seguros en medio de la enfermedad? Bueno, la única manera es a través de la fe. Esta pandemia nos hace confiar en Dios, echar fuera todo temor y echar nuestra ansiedad sobre Cristo. Confiar en Él plenamente, o sea, poder confiar en Él con todo nuestro corazón. Dios está pidiendo una fe en nosotros. Dios está exigiendo una fe verdadera en nosotros. Son tiempos de confiar en Dios. Mira, lo que hoy tiene la gente es temor. Algunos pánico. Desesperación es lo que tiene la humanidad el día de hoy. Tú ves las noticias y pues te genera eso, ¿no? Pánico, temor, etcétera. Desesperación, angustia, todo esto. O sea, si uno se deja llevar por todas las noticias, por todo lo que la gente nos dice, pues esto nos puede llevar a desesperarnos. Pero Dios está pidiendo que confiemos en Él. Que confiemos en su palabra. Son tiempos de confiar. En psiquiatría hay una enfermedad que se le llama el temor anticipado. Y yo creo que después de todo esto y durante esto, yo creo que ya están viniendo tiempos así. Estaba leyendo un artículo en un periódico español en el cual los psiquiatras están teniendo ya mucho trabajo. Los psiquiatras y los psicólogos en España están teniendo ya mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ya no saben qué hacer los médicos con tanto muerto y eso les está generando problemas en su cabeza. Y los familiares ya no saben qué hacer y esto les está generando mucho estrés, mucha angustia, mucho temor, aún incitación al suicidio, depresiones. Y esto que te digo en psiquiatría que se llama el temor anticipado es un temor muy grande a algo que no existe o que está muy lejos de nosotros. O sea, por ejemplo, ¿no? Es muy común que está pasando ahorita esto. Y eso está pasando en las personas. O sea, una persona se sienta en la televisión, enfrente de su televisión, y de repente en las noticias. ¡Oh! En Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿no? En Los Ángeles, y pasan las imágenes. No hay papel de baño. No hay nada de papel de baño. No existe un papel de baño en todos Los Ángeles. Miren las imágenes, ¿no? Entonces la gente se queda así mirando en su televisión. ¿Y sabes eso qué le genera? Un temor anticipado. Y entonces la gente empieza así. ¿Sabes qué, mi amor? Le dice a su esposo, ¿sabes qué, mi amor? Vete por unos 4 rollos. Vete a la horrera. Córrele, vete a la tienda antes de que se acabe. Ese es un temor anticipado. Es un estrés, una angustia que ni siquiera es real, porque una cosa es Los Ángeles y otra cosa aquí. Pero eso está pasando en la gente. O por ejemplo, alguien ve en la noticia, ¿no? Se sienta en su televisor y de repente un hombre que manejó un taxi estuvo una semana con el coronavirus. ¿Quién sabe a cuántos infectó? Y entonces de repente la persona apaga el televisor y dice, ya no me vuelvo a ir en taxi. Ya no quiero ir en taxi. Mejor me voy a ir caminando. No, ya no voy a ir en taxi porque, a lo mejor hace 4 días me subí a un taxi. Señor, no vaya a ser que esté contagiado. Es un estrés en la gente. Es una angustia. Y va a haber mucho trabajo
para tratar con las personas el día de mañana ante toda esta situación. Amados, esto nos tiene que llevar a una confianza en Dios, a tener fe, a tener confianza. Esto nos debe de llevar a confiar en Él. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por nada estéis afanosos. Y dice el verso 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Son tiempos de buscar la paz de Dios. Son tiempos de que sean nuestros corazones guardados en todo esto. Son tiempos de ser guardados. Pero también son tiempos de confiar, son tiempos de depositar nuestra confianza en Dios. Quizá en un domingo más adelante hablaremos ampliamente de la fe. No quiero extenderme mucho en este punto, pero para que lo tengamos claro. Son tiempos, hoy más que nunca, de confiar en Él. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, dice la Escritura también. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero hacer aquí un punto importante, una aclaración. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, ¿qué significa la ansiedad? O sea, la ansiedad tiene que ver con lo que estamos viendo, una intranquilidad en nosotros. Y amados hermanos, hoy más que nunca, Dios nos llama a echar nuestras cargas sobre Él. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre nosotros. ¿Sabes qué está pasando con todo esto? Algo que ya estamos viendo, la inestabilidad económica. ¿Sabes qué me dijo un hermano la semana pasada? Un hermano me dijo, fíjate, que un vecino de él, le dijo, le tocó, hace 8 días precisamente, creo que fue hace 8 días, no estoy seguro, pero me parece que fue hace 8 días, le tocó el domingo en la mañana y le dijo, oiga vecino, él maneja una combi. ¿Sabes qué le dijo? Le digo, oiga vecino, mire, aquí le traigo un celular, le trajo como 3, 4 cositas, no me compra algo, dice. Lo que pasa es que tengo que pagar la letra de la combi, tengo que pagar la cuenta, tengo que llevarle la comida a mi casa. Dice, por lo menos para comprar 1 kilo de huevo. Y luego ya subí el huevo. Dice, cómpreme algo, lo que usted me quiera dar. Y el hermano se quedó así. Dios, están despidiendo a mucha gente. Y amados hermanos, algo que vamos a tener que luchar en este mes y en estos meses, yo creo, porque no se va a quitar esto en un mes, es la ansiedad. Y tenemos que buscar esa fe que nos trae paz. Saber que Dios me va a cuidar a mí, que me va a dar lo necesario, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que Dios nos dará lo necesario. Son tiempos difíciles, vendrán, estamos viviendo y vendrán tiempos difíciles. Va a haber ansiedad en mucha gente. Va a haber ansiedad. Algunos están viendo qué van a hacer, otros ya los despidieron. Estados Unidos, en la semana también otra noticia, Estados Unidos registró la tasa más alta de seguros contra el desempleo en muchos años atrás. O sea, miles de americanos están pidiendo empleo porque ya lo perdieron. No hay dinero. Y viene la ansiedad. Por eso dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros. Romanos 8:37, el texto de Romanos que estábamos viendo. Dice la Escritura: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar del amor de Dios. Y aún debemos de tener esa fe, que Dios suplirá nuestras necesidades económicas. Punto número 6. Voy a ir ya empezar un poquito más rápido. Punto número 6. ¿Qué más nos trae esta pandemia? Nos proporciona tiempo para estar con nuestras familias. Ya se ha hablado esto. Tenemos más tiempo para estar en casa, más tiempo para estar con nuestros hijos. ¿Sabe? A veces los que tenemos niños pequeños, ¿no? A veces también decimos, ¿y ahora qué les pongo a hacer a mis hijos, no? Ya les puse a hacer esto y lo otro, y a veces los niños se desesperan un poco. Pero yo creo que son tiempos en los cuales Dios nos pide también trabajar en nuestras casas, trabajar con nuestros hijos, trabajar en familia. Son tiempos para estar en nuestras casas, para estar con nuestros seres queridos, para orar con ellos, para buscar a Dios juntos, para estar con ellos, para poder enseñarles aún los tiempos que estamos viviendo. Yo no sé tú, pero pues en mi caso yo me he sentado con mis hijos y les he explicado: hijos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y los niños no están ajenos a lo que estamos viviendo. Ellos conocen lo que estamos viviendo. Pero es bueno que como padre les expliques, o como madre les expliques: hijo, vamos a estar gastando menos. Hijo, vamos a ajustar nuestros gastos ya en estas semanas que vienen. Papá, pero es que yo quiero un juguete. Mira, hijo, ahorita no es tiempo de esto. Está pasando una situación, la gente está muriendo, hijo, y que los niños entiendan. Pero también mostrarles esto: es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de caminar con Dios, es tiempo de estar juntos como familia, es tiempo de estar en nuestras casas juntos. Y yo te aseguro algo: yo también creo que esto va a llevar a muchos hijos de hermanos a buscar a Dios. Hijos que no han querido caminar, hijos que no han querido tomar a Dios en serio, que se han ido al mundo, van a buscar a Dios. Y si esto no hace que los hijos busquen a Dios, yo no sé qué les va a hacer que busquen a Dios. Yo no sé. Porque Dios está tratando, pues, con toda la humanidad. Punto número 7. ¿Qué más nos trae esta pandemia? El estar quietos. ¿A qué me refiero con el estar quietos? Ya vimos el punto de estar en casa, pero más que estar también con la familia, otro de los puntos es estar quietos y buscar a Dios y conocerle a Él. O sea, de alguna manera, y yo les soy honesto también, ha sido difícil para todos, porque uno está acostumbrado a salir, ¿no? Andar de aquí para allá, ir y atender tus cosas, tu trabajo, tus necesidades, si te dedicas a las ventas, pues de las ventas. Si te dedicas al comercio, pues el comercio. Si te dedicas a dar clases, pues a dar clases. O sea, esto ha venido a pararnos. Y estamos quietos. En nuestras casas, ¿no? Estamos quietos en nuestras casas. El estrés, el tráfico, la vida tan rápida que llevamos, a veces nos hace olvidarnos de buscar a Dios, de examinarnos a nosotros mismos. Decía un predicador lo siguiente: es tiempo, decía él, de alejarnos del virus. Decía, Dios nos llama a alejarnos del coronavirus y acercarnos a Él. Tiempos de alejarnos de la enfermedad, alejarnos del virus, de protegernos y acercarnos a Dios. Y este predicador también decía
si nosotros consideráramos el pecado de la humanidad, no es maravilla que el castigo de Dios sea tan ligero. O sea, mira, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuánto pecado de la humanidad? ¿No es acaso la pandemia algo muy ligero? Dios hubiera terminado con todos. O sea, si Dios no fuera misericordioso, si Dios no fuera bondadoso, Dios ya hubiera acabado con toda la humanidad. Uno se pone a pensar, qué terrible. Pero no para que digamos como mexicanos, ¿no? Ay, en palabras de Jesús, ¿no? Que Jesús nos dijera, ¿pensáis que los italianos son más pecadores que ustedes? No, antes os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Pensáis que los españoles son más pecadores que ustedes? No, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Uno se pone a pensar en lo que están pasando en esos países y es una tragedia. Pero también hay que pensar, ¿cuánto pecado no hay? ¿Cuánto no hay en el pecado? En la semana leía la nota de que una de las activistas del movimiento gay más importantes de España murió de coronavirus. Y pues uno se pone a pensar, Señor, justos son tus juicios. O sea, Dios está tratando con el mundo. Y este tiempo es para estar quietos, para que pensemos, para que reflexionemos, para que medites en el pecado de los demás. Pero si hay pecado en tu vida, para que te vuelvas a Dios y para que le pidas perdón. Punto número 8. ¿Qué más? Esta pandemia es un llamado para que consideremos nuestros caminos. Para que consideremos cada uno de nosotros nuestros caminos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 38. Fíjate lo que dice este pasaje. Lamentaciones en el capítulo número 3, versículo número 38. Dice la Escritura, ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Qué dice primeramente Lamentaciones? Dice, pues de Dios sale lo malo y lo bueno. O sea, de Dios vienen las cosas buenas y de Dios vienen las cosas malas también. Y después dice, laméntese el hombre en su pecado. O sea, entendamos la gravedad del pecado. Y por otro lado dice, escudriñemos nuestros corazones, escudriñemos nuestros caminos, y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Punto número 9. ¿Para qué más es bueno esta pandemia? Es un instrumento para moldearnos más a Cristo. Y aquí yo hablo a la iglesia, hablo a los hermanos, hablo a los cristianos, amados hermanos, y yo me incluyo. Y esta palabra es para todos nosotros como iglesia. Dios quiere transformarnos. Dios está dispuesto a transformarnos. Decía un predicador hace unos días en Estados Unidos, y tiene mucha razón, si como iglesia no entendemos el tiempo que estamos viviendo, estaremos perdidos. Si como iglesia no entendemos el momento histórico que estamos viviendo, debemos de buscar a Dios, entendiendo por qué estamos viviendo esto, cuál es nuestro papel, cuál será nuestro papel, y como iglesia no salimos más santos de todo esto, entonces todo esto no habrá servido de nada. De nada. Habremos perdido nuestro tiempo. O sea, si como iglesia salimos de esta pandemia a ser los mismos, no sirvió de nada.
Si como cristianos no salimos mejor preparados, mejor consagrados, más maduros, no sirvió de nada. Así como Dios está tratando con los impíos, así Dios quiere tratar con nosotros como iglesia. Y debemos de entender esto. El momento histórico que estamos pasando como iglesia es un momento muy importante. Muy importante. Y quiero terminar con el último punto, el punto 10. Y este punto 10 es este. ¿Cómo más obra la pandemia para nuestro bien como cristianos? A los que aman a Dios, decíamos, todo nos es para bien. Porque esta pandemia, el punto 10 es porque esta pandemia nos recuerda que Jesús viene pronto. Él viene pronto. Es un recordatorio. Es un recordatorio, es un post-it. ¿Has visto los post-its? Esos que se pegan en las carpetas o en las hojas. Es un recordatorio de Dios. He aquí, vengo en breve. Vengo pronto. El Señor viene pronto. Lucas capítulo 21, versículo 25, dice la palabra. Lucas capítulo 21, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amados, el Señor viene pronto. Él viene pronto. Y lo que estamos pasando, las muertes que están pasando, las situaciones que están pasando en estos tiempos, nos recuerdan que Jesús viene pronto y que debemos estar preparados. En todos estos días, yo creo que a todos nos ha pasado. A mi celular han llegado toda clase de mensajes, videos y de todo. Y bueno, me llegó un video que yo lo quiero compartir, quiero leerlo. Un video en el cual es una persona en Italia. Y de alguna manera nos muestra lo que está pasando el día de hoy allá. Pero cómo Dios trata con la gente. Y dice así, esta frase, dice, era el 11 de marzo de 2020 en Italia. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, la gente ya no salía. Pero la primavera no lo sabía y las flores seguían floreciendo, el sol brillando y las golondrinas volviendo. Y el cielo se coloreaba de rosa y de azul. Por la mañana se amasaba el pan y se horneaban los bizcochos. Oscurecía siempre más tarde y por la mañana las luces entraban pronto a través de las ventanas. Era el 11 de marzo de 2020. Los jóvenes estudiaban conectados y por la tarde la luz para jugar a las cartas. Era el año en que solo se podía salir de compras. Después de un rato cerraron todo, también las oficinas. El ejército comenzaba a vigilar las calles, las fronteras, porque ya no había más espacio para las personas en los hospitales y la gente se enfermaba. Pero la primavera no lo sabía. Era el 11 de marzo del 2020 y todo el mundo estaba en cuarentena obligada. Los abuelos, los matrimonios y también los jóvenes. Entonces el miedo se hizo real y todos los días se hicieron iguales. Pero la primavera no lo sabía y las rosas volvieron a florecer.
Hubo quien aprendió un nuevo idioma, quien comenzó a estudiar, quien comenzó a tomar el último examen que faltaba para la tesis, quien entendía que estaba amando separado de la vida, quien cerró la oficina, quien dejó a su novio para ayudar al prójimo. Hubo quien se convirtió en médico para ayudar a cualquiera que lo necesitara mañana. Fue el año que se entendió la importancia del saludo y de los afectos. El año que el mundo pareció pararse y la economía desplomarse. Pero la primavera no lo sabía. Y entonces llegó el día de la liberación. Estábamos viendo la televisión y el primer ministro dijo a las redes unificadas que la emergencia había terminado y que el virus había pasado, que todos los italianos juntos habíamos ganado. Y entonces salimos a la calle con lágrimas en los ojos, sin mascarillas ni guantes, abrazando a nuestro vecino como si fuera nuestro hermano. Y fue entonces que llegó el verano, porque la primavera no lo sabía. Y a pesar del virus, a pesar de la muerte, la primavera no lo sabía y enseñó a todos la fuerza de la vida. Este escrito, yo sé que no es tanto la primavera. Y yo pudiera poner más bien, en lugar de decir la primavera no lo sabía, quizá pudiéramos poner en este escrito, y Dios tenía todo bajo su control. O sea, pudiéramos decir, era el 11 de marzo, las calles vacías, y Dios tenía todo bajo control. La gente estaba en sus casas. El ejército vigilaba las calles. No había personas en las calles. Y Dios tenía todo bajo control. Quien aprendió un nuevo idioma, quien cerró su oficina, y Dios tenía todo bajo control. Quien estaba viendo la televisión, la economía se desplomaba, el mundo se paraba, y Dios tenía todo bajo control. Amados hermanos, Dios tiene todo bajo su control. Busquemos a Dios. Son tiempos de buscarle. Y sabemos algo. El mundo parece haberse detenido. Pero hoy sabemos que Dios está actuando. Dios no para. El mundo ha parado. La sociedad ha parado. No hay nadie en la calle. No hay nadie en los países. Las potencias han parado. Pero Dios no ha parado. Él sigue actuando. Y Él sigue actuando en cada corazón. Él sigue actuando en cada joven. Él sigue actuando en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada mujer, en cada varón. Dios sigue actuando. Dios está en su trono y seguirá estando en su trono hasta que toda esta pandemia se acabe y Dios vuelva por su pueblo. ¿Sabes qué vemos hoy? Hoy vemos naciones de rodillas. Hoy vemos presidentes de rodillas. Hoy vemos a dos clases de personas, los que se humillan y los que se endurecen. Presidentes han pedido la oración. Presidentes de muchos países están arrodillados bajo la mano de Dios. Eso nunca lo hubiera podido hacer el hombre. Hoy Dios ha humillado a naciones. Estados Unidos, la nación poderosa. Hoy tú ves el rostro de Donald Trump y su rostro está demudado. Y ha pedido que se ore. Dios sigue actuando. El mundo está parado, pero Dios no. Dios sigue haciendo su obra y Dios la seguirá haciendo en estos días. Los días que Dios decida. No sabemos cuándo va a terminar esto. México apenas empieza. Y nuestro ruego es
que no haya tantos muertos como en otros países. Pero Dios solamente nos podrá hacer entender que Él es nuestro único remedio. Quisiera hacer una oración y terminar con esta palabra que Dios nos ha ministrado. Padre, muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra dice que a los que te amamos, todas las cosas nos son para bien, nos ayudan. Todas las cosas obran para bien a aquellos que te amamos, Señor. Y queremos que esta palabra se cumpla en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. A cristianos y a no cristianos, Señor. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor. Púlenos, Señor. Haznos entender cosas, Señor. Y aún pedimos, guarda tu pueblo, Señor. Guarda tu pueblo, Señor. Padre, guarda a aquellos que te aman, Señor. Sus familias, sus familiares, Señor. Y aún permite que la gente que el día de hoy está sufriendo, Señor, pueda conocerte. Pueda conocerte, Señor. Como decíamos hace un momento, el mundo está parado, Señor. La economía está parada, todo está parado, Señor. Y esto es obra tuya, Señor. Pero tú no paras, Señor. Tú sigues trabajando en los corazones, tú sigues trabajando en los países, tú sigues trabajando en las familias, tú sigues trabajando en cada una de nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor. Sigue hablando a tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Y que podamos ser transformados, como decíamos. Que no pase esto y que no pase nada en nosotros, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga. Guardemos esta palabra en nuestros corazones. Que Dios les guarde. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Los extrañamos. Los extrañamos mucho. Pero ya tendremos momentos de vernos y de abrazarnos. El Señor les bendiga a todos. Cuídense. Estamos para servirles. Y cuídense mucho. Y que Dios pueda seguir actuando en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos el próximo domingo. Dios les guarde a todos.